Juan Carlos Mollejo Sánchez es adorador nocturno, joven en Madrid, nacido el 12 de agosto de 1991, comenzó como adorador nocturno en el año 2014, el día de Jueves Santo, con 22 años, en la sección La Villa de Don Fadrique, Toledo, que es su localidad natal. En abril de 2017 fue nombrado vocal nacional de jóvenes hasta el año 2022. No, hasta el año 2020, ¿no? En 2018 fue nombrado presidente de la sección de su pueblo hasta el año 2021. Desde el inicio de 2021 pertenece al turno 62 de la adoración nocturna en Madrid, en la parroquia de San Jerónimo el Real. Es licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid. Diplomatura del Estudio Rotal del Tribunal de Rota de la Nunciatura Apostólica en España. Licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Comillas. Desde hace 4 años y medio es notario actuario del Tribunal Eclesiástico Metropolitano del Arzobispado de Madrid. Realiza labores de postulador y vicepostulador en diferentes causas de beatificación y canonización. Y lo más importante y principal, es esposo y padre de 2 preciosas niñas y otro en camino. Así que le cedemos la palabra. Bueno, antes de comenzar esta charla, quiero dar las gracias a don Francisco, director espiritual diocesano de la adoración nocturna, y a Fernando, presidente diocesano de la AN en Valladolid, por querer que hoy estuviera aquí con vosotros celebrando este precioso aniversario. No quiero olvidar tampoco a todas las personas que han rezado por los frutos de esta jornada de acción de gracias por los 125 años de la presencia de la adoración nocturna española en Valladolid. En especial quiero acordarme de mis hermanos de la ANE Joven, porque también hay jóvenes en nuestro país que adoran al Señor en el silencio de la noche y que forman parte de la adoración nocturna. Además, tenemos un clima de sincera y profunda amistad entre todos nosotros. Me gustaría dejar apuntado ya en este momento que mi objetivo no será otro, durante los próximos minutos, que intentar mostrar que el ser adorador nocturno no es algo accidental e intrascendente en la vida de un cristiano, sino que al proceder de una llamada personal que le dirige el Padre, esa pertenencia forma parte intrínseca de su persona. De tal modo que si León Bloy decía que no hay mayor desgracia en la vida que la de no ser santo, alguien que haya recibido esta vocación puede tener seguro que tendrá la desgracia de no ser santo si no llega antes a ser un buen adorador nocturno. Veréis que haré referencia a situaciones o hechos concretos que no tienen por qué darse en la diócesis de Valladolid, pero al hacerlo tengo en mente la situación general de la adoración nocturna en España, y al decir lo que diré, pienso que quizá pueda ser de utilidad a alguien que nos escuche posteriormente en algún momento y en otro lugar. He reflexionado mucho a la hora de escribir estas líneas, con el fin de que sean lo más útiles posibles, en todos los sentidos, para cualquier adorador nocturno. Y en cierto modo, creo que he volcado en ellas lo que me gustaría que alguien me recordara alguna que otra vez, para vivir cada vigilia como si fuera la primera y la última de mi vida. No obstante, no adelantemos acontecimientos. El corazón de Cristo y la adoración nocturna. Os reconozco que cuando se me pidió que hoy tomara la palabra aquí, me embargaron sentimientos de profunda responsabilidad y respeto. Este lugar en el que nos encontramos es para mí, al igual que para no pocos españoles, uno de los más santos de nuestra tierra, si no el que más. Y lo digo porque aquí todos sabemos que el Señor hizo entrega de la gran promesa al Padre Hoyos hace 290 años recién cumplidos. Si hacemos peregrinaciones a los lugares donde han acontecido apariciones marianas, ¿cómo no hacerlas a un sitio en el que el mismo Cristo dejó dicho que reinaría en nuestra patria y encima con más veneración que en otras partes? Por este motivo no me resisto a manifestar que bajo mi limitado punto de vista
tenemos mucho que avanzar como Iglesia española para reconocer el inestimable valor de este enclave para el pasado, presente y futuro de nuestra fe vivida y practicada. Debería de haber peregrinaciones organizadas hasta la Basílica Santuario de la Gran Promesa todas las semanas desde todos los puntos de España. Y por desgracia a día de hoy no son pocos los fieles, incluso sacerdotes, que ni sabrían de qué estamos hablando. Quizás seamos nosotros mismos, con el Consejo Nacional de la Adoración Nocturna a la cabeza, los que también tengamos que intentar fomentar esto de alguna manera, empezando por predicar con el ejemplo. Hago esta reflexión no por un capricho personal, sino porque los adoradores nocturnos conocemos perfectamente que el corazón de Jesús, que aquí se mostró al joven Bernardo de Hoyos, es el mismo que no deja de latir ardiendo de amor por nosotros en la Eucaristía. Es ese al que adoramos en nuestras vigilias. De hecho, seguro que habréis oído hablar o leído acerca de las investigaciones científicas que se han hecho sobre diferentes milagros eucarísticos ocurridos en los últimos años, como el de Buenos Aires, que el futuro Papa Francisco pidió investigar en su momento, o el de Tixtla, en México, y las conclusiones que se han extraído. De las que la más sorprendente es sin duda que la carne en la que se transformó la hostia consagrada forma parte del corazón de una persona viva, que ha experimentado un elevado sufrimiento y cuyo grupo sanguíneo se corresponde con el extraído de la sábana santa de Turín. Blanco y en botella. Si la fe no nos alcanzara para valorar como se merecen nuestros momentos de adoración eucarística, al menos no caigamos en el error de pedir más pruebas y evidencias de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, porque hasta la ciencia nos las ha dado ya. Es precisamente esta certeza la que llevó a un grupo de vallisoletanos en 1898 a luchar para que la novedosa adoración nocturna también contara aquí con una sección. Fue la número 29 que se fundaba en España, dentro del top 30, ojo. Solo habían pasado unos 20 años desde que se realizara la primera vigilia de la adoración nocturna en España, que fue en el convento de los Capuchinos del Prado en Madrid. E incluso a don Luis de Trelles y Noguerol, nuestro fundador, todavía le quedaban un par de años de viva entrega antes de fallecer el 2 de julio de 1891 en Zamora. Ahora, él ya es venerable siervo de Dios, a la espera de un milagro que se le pueda reconocer como tal para llegar a la beatificación. Y la adoración nocturna española va camino de soplar las 150 velas desde que nació. Quiero detenerme un momento en esto antes de proseguir. La noche del 2 al 3 de noviembre próximo se cumplirán 146 años de aquella primera vigilia a la que nos hemos referido, y por tanto de que don Luis trajera a España perfeccionada la adoración nocturna que él había conocido en su estancia en París, donde se originó. Esto quiere decir que estamos a 4 años y medio de cumplir esos 150 años. Y creo que esta cuenta atrás es una oportunidad que no deberíamos desaprovechar para lograr ser más conscientes de nuestras raíces y robustecerlas de cara a una celebración digna y memorable de este aniversario. Ese año 2027 tiene que ser de especiales gracias para la adoración nocturna española, pero el terreno hay que empezar a prepararlo ya. Vosotros tenéis la suerte de que el inicio de esa cuenta atrás lo va a marcar el año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús, que os ha concedido el Papa Francisco y que comenzará en 2 semanas. A mí no se me ocurriría mejor modo de ir calentando los corazones. ¿Qué es la adoración nocturna? Una vez que nos hemos parado a contemplar, aunque sea muy someramente, algunos puntos de la historia e identidad de la adoración nocturna española, nos toca adentrarnos en su naturaleza y fines, es decir, ¿para qué la inspiró el Espíritu Santo? ¿Sigue fiel a aquel carisma? ¿Es útil para seguir luchando por la salvación de las almas, por su santidad? No veo mejor manera de responder a estas preguntas y de desarrollar el tema de nuestra charla que comenzar recordando ahora los 2 primeros artículos de nuestros actuales estatutos vigentes, que sabéis que aunque se redactaron en 2011, han entrado en vigor el año pasado. Estos 2 primeros artículos forman parte del título 1, cuya denominación es Naturaleza, Representación y Fines. El artículo 1 dice así: la adoración nocturna española es una asociación de fieles de carácter público y de ámbito nacional
que conforme a las enseñanzas de su fundador, Luis de Trelles, tiene por fin adorar y velar ante Jesucristo sacramentado durante las horas de la noche en representación de toda la humanidad, comunitariamente y de acuerdo con el espíritu y las normas de la liturgia de la Iglesia. El artículo 2, por su parte, expone: es también propio de la adoración nocturna española, de acuerdo con su vocación contemplativa y expiatoria, promover otras formas de devoción y culto a la Sagrada Eucaristía, siempre dentro de la comunión de la Iglesia y la obediencia a la jerarquía. Estas líneas iniciales de nuestros estatutos, documento que todos deberíamos conocer y releer en ocasiones para beneficio propio y de nuestra vocación, ya nos indican sin ir más lejos las características propias de nuestro carisma. El artículo 1 nos decía primeramente que la adoración nocturna tiene por fin adorar y velar ante Jesucristo sacramentado. Esta afirmación parece que sobra. ¿Qué adorador no conoce esto? No obstante, no podemos despistarnos. Adorar y velar significan precisamente eso: no aprovechar la vigilia para empezar a darle vueltas a nuestros asuntos, porque durante el día he estado muy ocupado y ahora tengo un rato para pensar tranquilo. Para esto ya habrá otros momentos. No nos encerremos en nosotros así. Pongamos nuestros 5 sentidos en Jesús expuesto en la custodia. Cada vez nos costará menos recogernos en Él. Segundo, el texto nos recuerda a continuación otro matiz interesante y más trascendental de lo que a veces pensamos. Durante las horas de la noche, nos dice. Probablemente ya habréis oído hablar de este tema o incluso habréis participado en conversaciones sobre ello. Nuestro propio nombre nos lo indica, pero a pesar de ello, quizá la batalla más tenaz que debamos librar en nuestros días, contra nosotros mismos primero y contra otros después, es la de permanecer adorando y velando en la nocturnidad, como nos pide nuestra propia razón de existir. Son muchísimos los motivos que muestran la relevancia de orar ante el Señor por la noche, como Él mismo lo hacía ante el Padre, en el silencio que nos roba el día. Sin embargo, a mi entender hay un hecho a este respecto que supera a los demás y nos puede dar luz. Podemos leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 36 a 41, lo siguiente, que por cierto providencialmente es el Evangelio de hoy, sin pretenderlo. Entonces Jesús, nos dice, fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: «Sentaos aquí, mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: «Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo: «Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú». Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: «¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil». ¿Qué os sugiere este pasaje? No son pocos los adoradores nocturnos que ven en estos versículos el nacimiento de nuestro carisma de adorar en las horas de la noche. A veces incluso se ha escrito sobre esta idea en nuestros boletines diocesanos. Como Pedro, Santiago y Juan, nosotros estamos claramente llamados a adorar y velar, como decíamos antes, junto a Jesús y ante Él en la noche. El Señor nos ha pedido a nosotros que suplamos a los 3 apóstoles que se han quedado dormidos y le hagamos compañía en su presencia real y viva entre nosotros. Cada noche que tenemos vigilia, estamos llamados a Getsemaní. Durante el camino que recorremos desde casa hasta la iglesia o a la capilla donde nos reunimos, podemos evocar el recorrido que hizo Jesús con los discípulos desde el cenáculo hasta el huerto de los olivos. Pero hay más. Caigamos en otro detalle no menos sugerente. Volvamos al inicio del pasaje y releámoslo. Nos decía así: «Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: Sentaos aquí, mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia.
Entonces les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Si nos detenemos ante la escena y nos recreamos en lo que ocurre, vemos que Jesús le pide a todos los discípulos que se sienten y le esperen al llegar a Getsemaní, salvo a Pedro, Santiago y Juan, a los que el Señor se lleva con él al interior del huerto de los olivos, con los que desea compartir esos momentos de intimidad. Que quede fuera de todo atisbo de vanidad lo que voy a decir a continuación, pero la llamada a ser adorador nocturno no es común en el interior de la Iglesia. No nos engañemos ni pensando ni pretendiendo lo contrario. Quiero decir que los turnos y secciones de la adoración nocturna española están destinados a ser escasos en número de adoradores, como escasos fueron los apóstoles que acompañaron a Cristo a la profundidad del huerto de Getsemaní. Solo 3. No podemos aceptar, por tanto, la excusa de que somos pocos adoradores para dejar de realizar las vigilias. Esta es una vocación que el Señor dirige a pocas y contadas personas, que desde luego no son mejores que otras en ningún sentido, pero solo Él sabe a quién llama y por qué. Y esto es lo que provoca que la invitación que Jesús hace al adorador nocturno a acompañarle durante la noche se vea reflejada cristalinamente en la llamada que recibieron Pedro y los 2 hijos del Zebedeo a seguirle a la espesura de los olivos la noche del Jueves Santo. En definitiva, no sacrifiquemos la nocturnidad que el mismo Señor nos ha pedido en nuestra adoración por ningún motivo. La noche no es la tarde, esto todos lo sabemos y sobra mayor explicación. También sabemos que mantener esta nocturnidad conllevará a veces tener que ponernos firmes ante ciertas personas, pero debemos tener asumido que si renunciamos a la noche, estamos renunciando también a la autenticidad de nuestra vocación. Habrá que tomar decisiones duras en algunos casos, pero por favor no renunciemos a lo que Dios nos ha pedido ser a través de nuestro carisma particular. Me viene a la mente ahora la oración de presentación de adoradores que rezamos en nuestro manual tras las primeras vísperas del tercer domingo, que dice así: ante ti, Señor, nos hemos reunido esta noche, acabado el trabajo del día, para presentarte nuestra ofrenda, la ofrenda de nosotros mismos, en un acto de alabanza y de adoración. Es la hora del descanso. Mientras nuestros hermanos duermen, nosotros nos sentimos comprometidos a velar en nombre de la Iglesia para que tu gloria, Señor, sea sin cesar reconocida. Esto es lo que hemos sido llamados a ser. Tercero, permitidme que destaque una cosa más del artículo 1. Prosigue exponiendo que la adoración nocturna, al reunirse comunitariamente ante el Santísimo Sacramento, lo hace en representación de toda la humanidad. No olvidemos esto nunca. Si faltamos a nuestra vigilia, no solo fallamos al Señor, sino que, aunque Él sea el más importante, también estoy fallando al compromiso que igualmente asumí ante la humanidad de agradecer los dones recibidos y de pedir por sus necesidades mientras descansa. Esa es nuestra naturaleza y es lo que se espera de nosotros. Por último, el artículo 2 nos pone de relieve algo sin lo que el resto de lo comentado hasta ahora no tendría sentido. Nuestra vocación es contemplativa y expiatoria, es decir, reparadora. ¿O no lo es? ¿Cómo podríamos entender que nuestras adoraciones fueran dirigidas a expiar los pecados propios y ajenos, es decir, a reparar el corazón de Cristo que ha quedado dañado por ellos, si nuestras vigilias no conllevaran algún sacrificio? Sería difícil de entender. San Juan de la Cruz dejó escrito que amor con amor se paga, y el refrán apunta que obras son amores y no buenas razones. De tal modo que, como todos entendemos, si queremos alegrar ese corazón que tanto nos ama, habrá que levantarse de nuestra comodidad y devolverle ese amor tal y como se merece. Ahí entra la preciosa oportunidad del adorador nocturno de ofrecerle las apetecibles horas del descanso a Cristo, mientras que Él nos ofreció hasta la última gota de su sangre. Esa es nuestra expiación y reparación, adorar y velar cuando más cuesta, durante la noche, mientras que muchos la aprovechan para descansar o pecar. Santa Margarita María de Alacoque tuvo que escuchar al Sagrado Corazón de Jesús en la localidad francesa de Paray-le-Monial decir que no recibía más que ingratitudes y desprecios en el sacramento de amor, que es la Eucaristía,
y San Francisco de Asís gritaba por las calles que el amor no es amado. Pues intentemos que nada de esto pueda decirse de ningún turno o sección de la adoración nocturna española. Por otro lado, mencionar también que la contemplación es un modo de orar que se hace particularmente presente en nuestras vigilias y nos caracteriza, sin olvidar la oración vocal y la meditativa que también recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. A veces pienso, no sé si acertadamente, que quizá nos falta en general cierta práctica y algo de ayuda en el progreso a través de este modo de oración. Y este puede que sea uno de los motivos por los que la adoración nocturna se la tenga como anticuada, o que nosotros mismos desconectemos o nos distraigamos fácilmente durante el tiempo de oración personal en las vigilias. Hoy en día el ritmo de vida y la sobreestimulación a los que estamos expuestos nos hacen más difícil penetrar en la intimidad de la amistad con el Señor a través de la contemplación. Considero que algo debemos hacer urgentemente para contrarrestar esta dificultad, no pocas veces insalvable en algunos adoradores. Y después de lo dicho, ¿la adoración nocturna puede ser un manantial de santidad? Agradezco la paciencia que habéis demostrado hasta este punto, porque legítimamente os podríais estar preguntando si esta charla no iba a tratar sobre la santidad en la adoración nocturna. Es así, efectivamente, pero no podía llegar hasta aquí sin recorrer el camino andado previamente. Cuando la jerarquía de la Iglesia aprobaba en 1878 la creación de la adoración nocturna española, lo hacía con la naturaleza y los fines que ya hemos comentado. Lo que quiere decir que veía en ella un carisma auténtico, inspirado divinamente, y la reconocía como un camino eficaz para que sus miembros alcanzaran la santidad. Y esto es igual de cierto ahora mismo como entonces, no ha cambiado nada. Por lo tanto, ahora es momento de preguntarnos si en este casi siglo y medio de vida la adoración nocturna ha dado frutos de santidad o no. Y lo que yo recomiendo para encontrar respuesta a esta pregunta es meternos en la web del Consejo Nacional, que es francamente útil, visitadla y lo veréis, y en esa web entrar en el apartado de santos de la ANE. A continuación se nos desplegará una lista de decenas de santos, beatos, venerables y siervos de Dios, que como nosotros han pertenecido a la adoración nocturna y que gracias a ella pudieron responder ejemplarmente a la vocación y a la misión que el Señor les propuso. Entre ellos veréis a grandes santos, como son el joven Rafael Arnaiz, al que tenéis a tiro de piedra en la trapa, que comenzó siendo adorador nocturno en Oviedo y que luego continuó siéndolo en Madrid, donde se dirigió a estudiar arquitectura. O el obispo de los Sagrarios Abandonados, San Manuel González, que se incorporó a la adoración nocturna siendo obispo auxiliar de Málaga aún. También podéis encontrar entre la extensa lista de nombres al querido beato Manuel Domingo y Sol, fundador de los operarios diocesanos, amigo personal de Luis de Trelles y fundador también de no pocas secciones de la adoración nocturna en España. Además de al periodista y beato Lolo, adorador en Linares, Jaén, al incansable beato Tiburcio Arnaiz, promotor y fundador de varias secciones en Málaga y Cádiz, al venerable José María García La Higuera, arzobispo de Valencia, que anteriormente fue durante 11 años director espiritual del Consejo Nacional de la Adoración Nocturna en Madrid y de la propia sección de Madrid, o a la joven seglar recientemente beatificada en Granada, Conchita Barrecheguren, sin mencionar a otros dos venerables que doy por hecho que conocéis y muy bien, a nuestro fundador Luis de Trelles y al simpático y ferviente adorador riojano Alberto Capellán. Sinceramente, tras esta rápida comprobación de la santidad nacida, vivida y consumada en el seno de la adoración nocturna española, es difícil pensar seriamente que esto no pueda ya volver a darse por una especie de esterilidad del carisma. No suena muy coherente. Quizá entonces debamos buscar las causas de una aparente crisis de la asociación en otro lugar. Debemos partir, eso sí, y vuelvo a insistir en ello, de una premisa que seguro que sería aceptada por todos. Es la siguiente: si la jerarquía eclesiástica vio en la adoración nocturna un camino de santidad, ya que de otro modo nunca la habría probado, y hemos confirmado que sí ha sido fuente de santidad durante decenas de años para cientos de adoradores, el problema no es ya de la adoración nocturna española, cuya eficacia santificante ha quedado demostrada en más de un siglo. El problema estará entonces en nosotros, los adoradores,
que estamos olvidando el modo acertado de acercarnos a este manantial de santidad para saciar la sed de nuestras almas. Hace tiempo que llegué a la conclusión de que si no vivimos con la suficiente fe nuestras vigilias como para adorar y velar provechosamente, si hemos cedido a la comodidad celebrando las vigilias por la tarde o directamente no participando en ellas, si minusvaloramos el compromiso asumido el día que respondemos sí a la llamada del Señor a formar parte de su adoración nocturna, o si hemos dejado que decaiga nuestra capacidad de sacrificio para reparar y contemplar el corazón eucarístico de Jesús, será imposible que los frutos de santidad que el Espíritu Santo tiene reservados para los adoradores nocturnos sean aprovechados de cara a la vida eterna. No es mi intención hacer uso de este tiempo para quejarme o broncar a nadie, pero es urgente llamar a las cosas por su nombre para ser conscientes de ellas y preguntarnos honestamente sobre si nuestra respuesta es adecuada o no a la vocación recibida. En algunos casos parece que directamente no se entiende la pertenencia a la adoración nocturna como una vocación querida por Dios, sino como un capricho que un día me vino bien y me satisfacía de alguna manera. Y por eso, cuando ya pasa a exigirme cierto sacrificio, decido renunciar a ello a las primeras de cambio, como si nunca hubiera dado aquel beso a la bandera de mi sección en señal de mi compromiso y en desagravio al beso de Judas que dio al Señor también en Gesemaní aquella misma noche santa. Está claro que hay situaciones vitales que nos obligan a permanecer incluso temporadas sin poder acudir presencialmente a nuestras vigilias, pero nadie nos impide unirnos a ellas espiritualmente desde donde estemos. Es justo lo que hacen los adoradores nocturnos honorarios. Lo sorprendente es que a veces esas ausencias justificadas pasan a ser ausencias permanentes tras haber desaparecido incluso el motivo que las originó. ¿Cómo puede darse esto? Con esa facilidad y frialdad podemos dejar de lado nuestro compromiso aceptado voluntaria y libremente de acudir a adorar y velar con el Señor una noche al mes. Los adoradores debemos recordar que la vocación recibida es a perpetuidad, y esta vocación requiere y exige la misma fidelidad permanente que la vocación matrimonial, sacerdotal o consagrada, una fidelidad que precisa ser trabajada. Este descuido sería, sin duda, uno de los motivos centrales, si no el principal, por los que el manantial de santidad, que es la adoración nocturna, podría no estar surtiendo efecto en nosotros. Quizá hemos podido llegar a pensar que al tener solo una vigilia mensual, nuestra pertenencia a esta obra de Dios es limitada o poco comprometida, como si el vínculo que nos une fuera más débil por eso. No hemos caído en la cuenta, entonces, de que nuestra pertenencia a la adoración nocturna no depende de las veces que la tenga que ejercer exteriormente, sino que mi propia cotidianidad tiene que estar impregnada de esa pertenencia. Me refiero a un modo de vivir determinado que se derivaría del compromiso manifestado exteriormente tiempo atrás. Se tendría que poder diferenciar a un adorador nocturno de alguien que no lo es por la forma en que se acerca a la Eucaristía y por ende por la manera en que trata y mira al prójimo. Entonces estaría encarnando y haciendo vida mi vocación adoradora nocturna y por contra no la estaría ahogando y encerrando en unas horas de una noche al mes. Entre los jóvenes perdura un lema que nos gusta mucho y creemos que recoge muy bien este sentido: adoradores de noche, testigos de día. Por otro lado, debemos ser conscientes de que posiblemente necesitemos un mes entero para prepararnos lo más adecuadamente posible para celebrar todo lo que atesora una vigilia de adoración nocturna. El impasse de tiempo que se da entre las vigilias hay que cuidarlo y mucho. Son días para seguir manteniendo la unión con los hermanos, sobre todo a través de la comunión y de la adoración eucarística. Son días para degustar lo que será ese nuevo encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, mientras me dispongo a ello en todos los sentidos, como por ejemplo meditando el tema de reflexión mensual propuesto o dejando limpia mi alma de la mancha del pecado mediante una buena confesión. Yo creo que esta audiencia privada con Dios, como le gustaba llamarla a Luis de Trelles, requiere una predisposición bastante mayor de la que nos exige cualquier otro compromiso. Cada vez tengo más claro que es tarea de todos, tanto a nivel individual como a nivel de turno o sección, permanecer vigilantes ante los síntomas que tiempo atrás nos pueden ir advirtiendo ya de que nuestra vocación adoradora nocturna se está enfriando o quizá entibiando.
Si tenemos la visión adecuada, podemos intentar corregir ciertas prácticas que a la larga solo conseguirán diluir nuestro carisma y hacer desaparecer la adoración nocturna. Me refiero a las costumbres que sibilinamente se cuelan a veces en nuestras vigilias y reflejan una decadencia a la que todos tendemos si no nos mantenemos bien asidos de la mano del Señor. Pongo un caso. He visto varias secciones que comenzaron años atrás por suprimir los 2 turnos que se tenían con solo 2 objetivos: acabar antes las vigilias y poder tratar todos los adoradores juntos el tema de reflexión, cuando aún había adoradores suficientes para mantener ambos turnos. De ahí se pasó directamente con el tiempo a no hacer la junta de guardia y, por tanto, a abandonar la reflexión del tema mensual. Y eso que el objetivo de la rebaja al turno único era con el fin de apuntalar esa junta que abre la vigilia. Se dijo que se darían los temas impresos para que la gente los pudiera meditar en casa o durante la oración personal, pero eso también se dejó de hacer. La última novedad fue recortar 10 minutos a la media hora de oración personal ante el Santísimo porque se hacía muy larga. El resultado ha sido que algunos adoradores han ido abandonando la sección por distintos motivos, mientras que con esas modificaciones se intentaba justo lo contrario, es decir, atraer a nuevos adoradores. Yo me pregunto, ¿cómo va a suscitar el Señor nuevas vocaciones adoradoras a una sección que no solo rechaza la naturaleza que Él mismo inspiró, sino que también le racanea minutos de estar en su compañía? Estas y otras posibles alertas que pueden darse serían de utilidad para llamar nuestra atención y no descuidar nuestra vocación, porque cualquier llama dejada a la intemperie puede apagarse si no se cuida. Y cualquier camino de santidad se convierte en un erial si no se es fiel al mismo y se le intenta acomodar a nuestras apetencias. En estos casos, el único motivo de que el manantial no nos aproveche es nuestra falta de interés por mantener abiertas las vías de acceso al mismo debido a nuestra dejadez consciente o inconsciente. No olvidemos que ya ha habido muchos casos en la historia de la Iglesia en los que el Espíritu Santo ha tenido que suscitar santos reformadores que devolvieran a órdenes o congregaciones su carisma y orientación original, que se había aguado y desviado respectivamente por el transcurso del tiempo y el influjo del espíritu del mundo. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz para los carmelitas, San Juan Bautista de la Concepción para los trinitarios, San Pedro de Alcántara o vuestro querido San Pedro Regalado para los franciscanos, San Bernardo de Claraval para los benedictinos cistercienses, y así podríamos seguir analizando la respuesta que el cielo tuvo que dar a los desvíos que la concupiscencia propia del ser humano, con el empuje del demonio, provocaba en tantos caminos de santidad que durante cientos de años habían sido baluartes de la fe en el mundo conocido. Así que si ellos tuvieron necesidad de reforma y de descalzarse, no podemos bajar la guardia nosotros. Pidamos por no llegar al extremo de necesitar un enviado de ese calibre, aunque si hiciera falta, bendito sea Dios. De todas formas, y a pesar de lo dicho, nuestra esperanza radica en que es el Señor el que maneja el timón también de su adoración nocturna. Sabemos de quién nos hemos fiado, y eso basta para mirar al futuro con abandono en sus manos y optimismo. Si la voluntad de Dios cuenta con la adoración nocturna para el porvenir de su Iglesia, así seguirá siendo incluso a pesar de nosotros. San José Benito Cotolengo decía que el banco de la providencia no quiebra. No hay manos más seguras que las de Dios, ni amor más grande que el suyo. Nosotros solo debemos hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace con nosotros, como bien nos sigue recordando San José María Rubio, el apóstol de Madrid. Ciertamente podemos apreciar en nuestros días una revitalización de la piedad eucarística en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Llama la atención positivamente que la mayoría de los movimientos o grupos de nueva evangelización que van surgiendo pongan la adoración eucarística como un elemento esencial de su vida y apostolado. Además, vemos cómo poco a poco siguen creándose nuevas capillas de adoración perpetua a lo largo y ancho de la geografía española. También quiero pensar que cada vez en más parroquias se programa una hora santa semanal con adoración al Santísimo Sacramento. ¿Y la adoración nocturna no está llamada a formar parte de este resurgir eucarístico? Por supuesto que sí. Y confío plenamente en que esos lazos de amistad,
fraguados entre los adoradores nocturnos y Jesús, durante tantas y tantas noches de ardiente compañía, serán la semilla fecunda de nuevos corazones que anhelen postrarse ante Él junto a nosotros. Sin embargo, para que esto se dé, tampoco debemos olvidar que la llegada de nuevos y jóvenes adoradores, como pedimos en nuestras vigilias, dependerá en gran parte del testimonio de fervor eucarístico que perciban en nosotros. ¿Llevamos el amor a la Eucaristía tan dentro que nuestro corazón rebosa de ello y se transmite a los demás? Yo puedo decir que tenemos cerca adoradores en los que sí ocurre. Te das cuenta cuando ves sus ojos, cargados de la experiencia de los años, llorosos ante el Santísimo Sacramento del altar. La misma Santa Teresita del Niño Jesús aprendió a amar al Santísimo viendo la emoción en el rostro de su Padre durante la consagración en la misa. Además, asumió el valor de la adoración eucarística al ver irse a su Padre a pasar una noche al mes con el Señor, ya que él, el ahora San Luis Martín, también era adorador nocturno. Finalmente, os agradecemos a todos los adoradores nocturnos de Valladolid el ejemplo de lealtad imperturbable a Cristo que nos lleváis dando desde hace 125 años, nada menos. A mí, siendo consciente de lo poco que se valora desde hace un tiempo la constancia y el sacrificio, me resulta verdaderamente heroica la fidelidad de todos los adoradores que os habéis ido sucediendo en este camino para llegar a cumplir este aniversario. Solo queda honrar su memoria y entrega ante el Santísimo Sacramento, creciendo nosotros en santidad en nuestra propia vocación adoradora. Y para progresar en ello, centrémonos al menos en estas 3 notas: adoración, nocturna reparación y contemplación. Así podremos llegar a ser santos. Ánimo y a no desfallecer, que nos alimentamos del pan de vida eterna. Acudamos también siempre que podamos al Inmaculado Corazón de María, el refugio que nos conducirá a Dios y la mejor escuela de adoración. Ella, como primera adoradora que fue desde el momento de la anunciación del Arcángel Gabriel y posterior encarnación del Señor, será nuestra experimentada maestra y segura consejera para permanecer siempre fieles a su Hijo. Muchas gracias. Ya que tenemos la suerte de que esté con nosotros el presidente del Consejo Nacional, pues le vamos a pedir que nos dé unas palabras de ánimo y de perseverancia. José Luis. Quiero empezar esta traicionera invitación a hablar pidiendo disculpas porque no tengo nada preparado para decir. Pero bueno, algo me inspirará el Espíritu Santo, digo yo. Conozco a Juan Carlos de toda su trayectoria prácticamente, desde que empezó con aquella vocalía de juventud, si no me equivoco. Hacedle caso. Si habéis grabado lo que ha dicho, pues guardarlo y releerlo, reescucharlo y meditarlo. A mi modo de ver, es un resumen magnífico de la, llamémosle a las cosas por su nombre, de la triste y lamentable situación en la cual tenemos la desgracia de convivir. Pero, sin embargo, lo que no cabe es la desesperanza. La llamada a la esperanza que no deje de oírse. Al final, tenerlo muy presente, al final tenéis tantos mensajes y tantas promesas. Estamos al lado de, como ya he mencionado, de la promesa al Padre Hoyos, de que reinará en España
Reinar en España es reinar en la sociedad, en las familias, en las asociaciones, la adoración nocturna también, claro, y en cada uno de nosotros. Esto es así, estamos en el bando de los que van a ganar, que no quepa duda a nadie. Al final, si decimos que esto es una lucha entre el demonio y Jesucristo, entre el Cristo y el anticristo, al final no hay ninguna duda en quién va a ser el vencedor. Entonces eso nos tiene que tranquilizar y nos tiene que animar, ¿eh? Hay, como veis, mucho trabajo que hacer. Tenemos muy buena voluntad, tenemos muy buena disposición. Llega el tentador, nos dice que hoy me duele la cabeza más que otros días, estoy más cansado que otras veces. Total, si fallo una vez, pues oye, estoy viniendo todo el año, no pasa nada. Y argumentos parecidos, ¿eh? No escuchéis nunca estos argumentos. Yo soy adorador nocturno, gracias al Señor por ello, desde mis 20 años. Tengo unos pocos más, ¿eh? Pero os puedo decir que esta tentación la he tenido y la sigo teniendo con muchísima frecuencia. Yo creo que el resumen de Juan Carlos es un resumen valiente, oportuno, veraz, muy directo, muy claro, y que lo hemos de tomar muy en serio, muy a título personal. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos, de verdad, de corazón, y a divulgar eso, ¿eh? No sé cómo lo vas a hacer, pero eso tiene que rodar por ahí. Muchas gracias.